Hay personas que cuando la vida se rompen con ella, no de manera dramática, no de la manera que aparece en las películas, con música de fondo y un discurso final que lo explica todo, sino de una forma mucho más silenciosa, mucho más difícil de detectar. Van funcionando, cumplen, responden mensajes, se levantan cada mañana, pero algo por dentro se apagó. Y lo más perturbador de todo es que nadie lo ve, porque desde fuera todo parece estar en orden. Y luego existen otras personas que pasaron por cosas que no deberían haberle pasado a nadie, pérdidas que no tienen nombre, traiciones que dejaron cicatrices invisibles que siguen ahí años después, periodos enteros de sus vidas que fueron simplemente demasiado. Y sin embargo, en algún momento que muchas veces ellas mismas no saben identificar con exactitud, algo en ellas se reconfiguró. No olvidaron. No fingieron que no había pasado. No se convirtieron en personas que ya no sienten nada, pero sí encontraron una manera de seguir existiendo que no las destruyera completamente. Y la pregunta que casi nadie se hace en voz alta es esta: ¿por qué unos se reconstruyen y otros no pueden? Porque si la respuesta fuera simple, si dependiera solo de fuerza de voluntad, de carácter, de actitud positiva, no habría millones de personas atrapadas en el mismo dolor durante años, sin saber cómo salir, sin entender exactamente qué les pasa, sin que nadie a su alrededor pueda explicarlo tampoco. Y sin embargo, ahí están. La mayoría de personas, cuando piensan en resiliencia, imaginan algo así como una cualidad innata, que algunas personas nacen más duras, más capaces de soportar, más preparadas para el golpe, como si en el momento de nacer, a algunos les hubieran dado una especie de armadura invisible que los protege de lo peor, y a otros simplemente no. Es una idea cómoda, porque si la resiliencia es algo con lo que se nace, entonces no hay nada que hacer. El que puede, puede. El que no, pues no. Y eso cierra la conversación antes de que se vuelva incómoda. Pero eso no es lo que muestra la investigación. Y eso tampoco es lo que dicen las historias reales de las personas que sobrevivieron a cosas enormes y encontraron el camino de vuelta. Lo que muestra la investigación es algo mucho más interesante y al mismo tiempo mucho más esperanzador. Y también, si somos honestos, algo más difícil de escuchar, porque implica que hay cosas que influyeron en quién eres hoy que no elegiste, que ocurrieron antes de que tuvieras la capacidad de procesarlas, y que probablemente nadie a tu alrededor tuvo las palabras para explicarte en su momento. Pero también implica que eso no es el final de la historia, y eso cambia todo. El psicólogo John Bowlby dedicó décadas de su vida a estudiar algo que en los años 50 parecía demasiado obvio para tomarlo en serio, lo que le pasa a un niño cuando se siente seguro. Y lo que encontró cambió para siempre la forma en que entendemos la psicología humana. Bowlby llamó a esto la teoría del apego. Y en términos simples, lo que planteó fue esto: los seres humanos necesitamos, desde los primeros días de vida, tener ahí inmediatamente a alguien que funcione como una base segura. Una persona que esté ahí. Que cuando algo va mal, cuando hay miedo, cuando el mundo se siente demasiado grande, transmita algo muy concreto. Puedes volver aquí y estarás a salvo. No hace falta que esa persona sea perfecta. No hace falta que lo resuelva todo, que tenga todas las respuestas, que nunca cometa errores. Lo que hace falta es que esté disponible, que no desaparezca justo en el momento en que más se la necesita. Y lo que Bowlby encontró fue que los niños que crecían con esa base, los que tenían a esa figura de apego consistente y disponible, no solo eran más felices en la infancia, es que de adultos toleraban mejor la frustración, se recuperaban más rápido de los fracasos, construían relaciones más estables, y cuando algo grande se rompía en su vida, tendían a tener más recursos internos para enfrentarlo, no porque fueran más inteligentes, no porque les hubiera tocado una vida sin problemas, sino porque en algún lugar muy profundo de su sistema nervioso había quedado registrado algo fundamental. Las cosas difíciles tienen un lado seguro al que puedes volver. Y esto es crucial, porque lo opuesto también es cierto. Los niños que crecieron sin esa base, los que aprendieron que el mundo no era un lugar confiable, los que cuando sentían miedo o dolor no encontraban a nadie disponible, o peor aún, encontraban más caos, más imprevisibilidad, más peligro. Esos niños desarrollaron estrategias muy distintas para sobrevivir. Y algunas de esas estrategias son extraordinariamente inteligentes a corto plazo, pero a largo plazo tienen un coste enorme. Hay personas que aprendieron muy pronto que sentir era peligroso. No porque nadie se los dijera en voz alta. Nadie se sienta y caleonce. Explicarle a un niño de 4 años que sus emociones son una carga. Pero la realidad que vivieron se lo enseñó de manera mucho más eficiente que cualquier conversación. Cuando lloraban, nadie venía. Cuando tenían miedo, el ambiente se volvía más tenso.
Cuando expresaban que algo les hacía daño, la respuesta no era consuelo, sino más dolor, o simplemente silencio. Un silencio que a veces duele más que cualquier otra cosa. Y el cerebro de un niño es extraordinariamente adaptable. No de la manera romántica en la que a veces se usa esa palabra, sino de una manera muy cruda y muy funcional. Aprende a sobrevivir en el entorno que tiene, así que algunos aprendieron a no sentir demasiado, o a sentirlo pero esconderlo tan bien, tan profundamente, que con el tiempo ni ellos mismos podían acceder a lo que les pasaba por dentro. Desarrollaron una especie de anestesia emocional que les ayudó a funcionar durante años, a ser útiles, a parecer estables, a no molestar. Y desde fuera, esas personas muchas veces parecen especialmente fuertes. Las que nunca se quejan, las que siempre están bien, las que solucionan los problemas de los demás con una calma que a veces resulta casi desconcertante. Porque si alguien puede mantenerse sereno en una crisis, la explicación que todos eligen es que es una persona fuerte. Pero hay otra explicación que nadie dice en voz alta, y es que algunas personas no se desmoronan en las crisis porque hace mucho tiempo aprendieron a no dejar que nada llegue demasiado adentro. No es fortaleza, es distancia, y la diferencia entre las dos cosas es enorme, aunque desde fuera sean prácticamente indistinguibles. El neurocientífico Antonio Damasio pasó años estudiando pacientes con lesiones cerebrales que les impedían procesar emociones, y lo que encontró fue completamente contraintuitivo. Estas personas, que desde fuera parecían haber ganado algo, que ya no sufrían de la misma manera, tenían enormes dificultades para tomar decisiones, para relacionarse, para darle coherencia a su propia vida. Porque las emociones no son el enemigo del pensamiento racional. Son parte de la información con la que el cerebro construye su mapa del mundo. Y cuando alguien aprende a cortar el acceso a lo que siente, no solo pierde el dolor, pierde también algo fundamental para orientarse. Y esto explica algo que muchas personas han vivido pero pocas han sabido nombrar. Ese momento en el que te das cuenta de que llevas años funcionando, pero sin saber exactamente para qué. Con la sensación de que algo no encaja, pero sin poder identificar qué es. Porque todo desde fuera parece correcto, pero por dentro hay un silencio raro que no debería estar ahí. Y aquí quiero decir algo que rara vez se menciona en estas conversaciones. Hay un tipo específico de persona que aparece una y otra vez cuando se estudian estas historias, y es la persona que se convirtió en el fuerte demasiado pronto, no porque eligiera serlo, sino porque no había otra opción. Son las personas que de niños se dieron cuenta de que en su casa había un adulto que necesitaba ser cuidado, un padre que se desmoronaba, una madre que no podía con todo, un ambiente donde el desorden emocional era constante y alguien tenía que poner orden, y ese alguien, por razones que nadie decidió conscientemente, fueron ellos. Y con el tiempo, su cerebro convirtió la utilidad en identidad. Si resuelvo cosas, tengo valor. Si estoy disponible para todos, soy necesario. Si no me permito caer, el sistema no colapsa. Por eso, estas personas no pueden simplemente relajarse cuando algo va mal. Necesitan intervenir, necesitan arreglarlo, necesitan controlar la situación. No solo para ayudar, sino porque un problema sin resolver activa algo dentro de ellas que va mucho más allá de la situación concreta. Activa esa sensación antigua de que si no lo solucionas tú, todo se viene abajo. Y durante muchos años eso funciona. Esas personas son increíblemente capaces, increíblemente confiables, los pilares de sus entornos, hasta que un día se rompen, no de manera espectacular, sino de esa manera silenciosa de la que hablábamos al principio. Porque una persona que lleva décadas cuidando a todos menos a sí misma, llega a un momento en que simplemente no tiene más de dónde sacar. Y como nunca aprendió a pedir, como pedir siempre fue sinónimo de ser una carga, se queda sola con eso. Y desde fuera, nadie entiende cómo la persona más fuerte del grupo terminó siendo la más rota. Pero si entiendes lo que pasó antes, tiene todo el sentido del mundo. Hay un concepto en psicología que se llama crecimiento postraumático. Lo estudiaron los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun en los años 90, y lo que encontraron sorprendió a mucha gente dentro del campo. No solo que algunas personas se recuperaban de experiencias traumáticas, sino que un porcentaje significativo de ellas reportaba, tiempo después de haber atravesado algo muy difícil, que en algún sentido eran más que antes. No en todos los aspectos, no sin cicatrices, no con la alegría fácil y superficial de quien nunca pasó por nada, sino en algo mucho más específico. Describían una claridad nueva sobre lo que realmente importaba en su vida, relaciones más profundas y honestas, una sensación diferente de sus propias capacidades, no la confianza vacía y frágil de antes del golpe, sino algo más real, más honesto, construido sobre haber comprobado que podían sobrevivir a algo que pensaban que los destruiría completamente.
y en muchos casos una apertura hacia el sentido de la vida que antes simplemente no existía. Pero Tedeschi y Calhoun fueron muy cuidadosos en aclarar algo importante. El crecimiento postraumático no es lo opuesto al sufrimiento. No es que las personas que crecen después del trauma sufrieron menos. A veces sufrieron más. Es que el sufrimiento fue el terreno en el que algo nuevo pudo crecer. Y esto genera una pregunta incómoda. Si algunas personas crecen después del trauma y otras quedan atrapadas en él, ¿qué hace la diferencia? La respuesta que encontró la investigación no es la que la mayoría espera, no es la intensidad de lo que vivieron, no es la duración del dolor, no es la dureza del carácter de esa persona, no es si tomaron las decisiones correctas en el momento equivocado. Lo que aparece una y otra vez en los estudios, en las historias reales, en los testimonios de personas que atravesaron cosas enormes y encontraron la manera de reconstruirse, es algo mucho más específico. Es la presencia de al menos una persona que sostuvo. No que resolvió, no que hizo desaparecer el dolor, no que llegó con respuestas y con planes, sino alguien que estuvo disponible en el momento justo, que no huyó del peso, que no ofreció consuelo vacío ni frases hechas, que simplemente permaneció ahí como testigo de algo que no tenía solución inmediata pero que necesitaba ser visto. Y esto conecta de vuelta con Bowlby, con la base segura, porque lo que descubrieron los investigadores del crecimiento postraumático es que esa base no aparece solo en la infancia. Puede aparecer a cualquier edad, un amigo que no necesita que estés bien para seguir estando, una pareja que tolera el proceso sin querer acelerarlo, un terapeuta, un maestro que te miró de manera diferente en el momento exacto, a veces incluso un desconocido que dijo una sola cosa que lo cambió todo. Lo que cambia no es que alguien arregle lo que se rompió, es que alguien ve lo que se rompió y no se aparta, y eso, psicológicamente, activa algo muy concreto en el sistema nervioso. Le dice al cuerpo que el dolor es tolerable porque no hay que enfrentarlo completamente solo. Y a veces eso es exactamente lo que el cerebro necesitaba para empezar a procesar lo que antes era demasiado. Hay algo en lo que casi nadie piensa cuando habla de personas que se reconstruyen. Y es que la reconstrucción rara vez parece reconstrucción mientras está pasando. El proceso real no es lineal. No es que cada día estás un poco mejor, un pequeño paso hacia adelante, hasta que un día llegas al otro lado y todo está bien. Es mucho más parecido a esto. Hay días en los que algo se mueve, y luego hay días en los que parece que nada se movió nunca, y luego vuelve a moverse, y a veces retrocede. Y ese movimiento irregular, esa falta de continuidad clara, lleva a mucha gente a creer que no está mejorando. O peor aún, a creer que el hecho de que algunos días siga siendo tan difícil, que la herida siga estando ahí cuando se suponía que ya debería haber pasado, significa que algo en ellos está fundamentalmente roto. Pero lo que la neurociencia del trauma ha ido documentando en las últimas décadas es que el sistema nervioso procesa las experiencias difíciles de manera no lineal. La memoria traumática no funciona como la memoria narrativa normal. No se almacena de manera ordenada y accesible, como un archivo que puedes abrir cuando quieres y cerrar cuando terminas. Se almacena en fragmentos, en sensaciones físicas, en respuestas automáticas que se activan antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir. El proceso de integración, que es la palabra técnica para lo que en el lenguaje común llamamos sanar, no consiste en olvidar. No consiste en superar, esa palabra tan usada y tan poco útil. Consiste en que esos fragmentos encuentren su lugar dentro de una historia más grande que los contenga. Una historia donde lo que pasó es parte de quién eres, pero no es todo lo que eres. Y eso lleva el tiempo que lleva. No el tiempo que quisiéramos. No el tiempo que los demás esperan, el tiempo que lleva. El cerebro humano tiene una capacidad que durante mucho tiempo se subestimó dentro de la neurociencia. Se llama neuroplasticidad, y en términos simples significa esto. El cerebro no es una estructura fija que queda determinada para siempre por lo que ocurrió en los primeros años de vida. Es un órgano que continúa cambiando, reorganizándose, creando nuevas conexiones a lo largo de toda la vida, incluso en la vejez, incluso después de experiencias muy duras, incluso cuando todo parece haberse detenido. Y lo que esto implica para las personas que sienten que algo en ellas quedó roto en algún momento es algo enorme, porque significa que la historia que el cerebro aprendió a contar sobre el mundo, esa historia de que es un lugar peligroso, de que el dolor es insoportable, de que no hay nadie disponible cuando más se necesita, no es una verdad permanente, es un mapa. Y los mapas pueden actualizarse cuando se encuentra territorio nuevo. El territorio nuevo no llega de convencer a la mente de manera racional.
No llega de repetirse afirmaciones positivas frente al espejo. Llega de experiencias, pequeñas, repetidas, acumuladas experiencias donde el cuerpo aprende algo diferente. Una conversación donde alguien estuvo disponible y no huyó. Un momento donde algo fue difícil y sin embargo no fue tan catastrófico como el sistema nervioso había predicho. Un instante donde sentiste algo profundamente y al otro lado seguiste existiendo. Y luego otro instante igual. Y luego otro. No es rápido. No es lineal, pero es real. Probablemente mientras escuchas esto te estás identificando con alguno de los dos lados. Quizá eres la persona que siempre ha sabido reconstruirse y nunca te habías preguntado de dónde viene realmente esa capacidad. O quizá eres la persona que lleva tiempo con la sensación de que algo no termina de cerrarse, que hay algo que sigue ahí aunque ya haya pasado mucho tiempo. Y que ese algo que todavía duele cuando no debería, te hace sentir que hay algo que no funciona bien en ti. Y quiero decirte algo sobre eso. El tiempo que tarda el sistema nervioso en procesar una experiencia difícil no tiene relación directa ni con la gravedad de esa experiencia ni con tu capacidad como persona. Tiene que ver con las condiciones que han existido para que ese procesamiento pueda ocurrir, con si hubo seguridad, con si hubo presencia, con si el entorno permitió que el dolor fuera sentido en lugar de tener que ser suprimido de inmediato. Muchas personas que llevan años atrapadas en algo no lo están porque sean menos capaces. Lo están porque aprendieron a sobrevivir en condiciones donde procesar no era posible. Y eso no es una falla de carácter. Es una adaptación extraordinariamente inteligente a circunstancias extraordinariamente difíciles. Lo que pasa es que esa adaptación ya no sirve en el contexto actual, y el cuerpo todavía no lo sabe. Reconstruirse no significa volver a ser la persona que eras antes de lo que pasó, porque esa persona ya no existe, no en el sentido de que fue destruida, sino en el sentido de que fue transformada. Y negar esa transformación, insistir en recuperar exactamente lo que había antes, suele ser una de las formas más eficaces de mantenerse atrapado. Las personas que encuentran la manera de seguir adelante no lo hacen porque lograron borrar lo que ocurrió. Lo hacen porque llegaron a un punto donde lo que ocurrió dejó de ser lo único que las define. Y a veces eso requiere ayuda, no porque haya algo fundamentalmente mal en quien la necesita, sino porque el ser humano procesa sus experiencias más difíciles de manera más eficaz cuando no está completamente solo en ese proceso. Y pedir esa ayuda no es el final de algo, es, en muchos casos, el principio de una historia distinta. Una historia donde lo que se rompió no determina todo lo que viene después. Una historia donde lo que sobrevivió, ese núcleo que siguió ahí incluso cuando todo lo demás parecía haberse ido, resulta ser más resistente de lo que nadie, ni siquiera tú, había podido ver. Y quizá eso sea todo lo que diferencia a las personas que se reconstruyen. No que el golpe fue menor, sino que en algún momento, de alguna manera, llegaron a creer que lo que quedaba después del golpe todavía valía la pena construir algo con ello. Y puede que eso sea todo.